Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 6, la hora de su juicio. El versículo de memoria lo encontramos en Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12. Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El mensaje de Apocalipsis 14, 6 y 7 es contundente. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Dios nos revela a través del libro de Apocalipsis 14 que hay un juicio y que ese juicio se está realizando en estos momentos. La hora de su juicio ya empezó. De hecho, desde 1844 se lleva a cabo ya el juicio investigador. Esta creencia, que para muchos adventistas es básica, para las personas que no conocen del Evangelio, que no conocen de la Biblia, les resulta bastante extraña. ¿Cómo puede el pueblo remanente asegurar que el juicio ya empezó y que no es un evento futuro? Cuando las personas en otras denominaciones hablan del juicio, se imaginan un evento donde viene Jesús y en ese momento se empieza a realizar el juicio como un evento futuro, y muchos se quieren preparar para ese día del juicio. Pero ¿qué tal cuando la misma vida nos habla en intimidad y nos revela que el juicio ya comenzó? Y lo más increíble es que hay una profecía en la Biblia que nos dice incluso los eventos que anteceden al inicio de ese juicio, y cómo de una manera tan detallada podemos ir descubriendo a través de la historia que esos eventos realmente se realizaron como Dios lo había previsto. Recordemos que el libro de Apocalipsis está completamente enlazado con el libro de Daniel. Y aun cuando Juan y Daniel jamás se conocieron, los dos hablaron del mismo tema y se complementaron de tal manera que no podemos estudiar uno sin el otro. Entonces, en los capítulos 8 y 9 del libro de Daniel, encontramos la respuesta a nuestra pregunta de esta semana: ¿cuándo inicia el juicio? Y es muy interesante que tú puedas entender esta profecía, pero no solamente eso, que tú puedas también explicarla. Así que vamos a tratar de ir de una manera muy sencilla, relatando cada uno de los aspectos de esta profecía, para que no solamente los recuerdes y si es la primera vez que lo escuchas, los aprendas, sino que también tengas las herramientas necesarias para compartirlo. Este primer mensaje del ángel es tan poderoso, es tan increíble, que cuando la gente empieza a estudiarlo, cuando el libro de Daniel se abre y se revela ante los ojos a través del Espíritu Santo, obviamente, y se revela ante los ojos de las personas esta profecía, te aseguro que muchos van a querer entregar su vida a Jesús. Así que esta es una herramienta sumamente importante para la predicación del Evangelio. Así que vamos a ir paso a paso y ojalá que este estudio pueda ayudarte a conseguir este fin. Vamos a primero al libro de Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Vamos a empezar a colocarle títulos a nuestro estudio, ¿ok? Esta primera parte le podríamos decir que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y esa profecía habla de la purificación del santuario. Para los que quieren entender este concepto de purificación, tenemos que remitirnos al libro de Levíticos capítulo 16. En él se nos muestra cómo se realizaba la purificación del santuario. Tiene un nombre llamado el día de la expiación o el Yom Kippur. En Levíticos capítulo 16, versículo 16, encontramos esto. Este rito que realizaban los sacerdotes levitas en el santuario simbolizaban la manera en que nuestro sumo sacerdote, Jesús, habría de purificar el santuario celestial. ¿Dónde está esta referencia de la purificación del santuario celestial por parte de Jesús? En Hebreos capítulo 9, 23 y 24. El Levítico se enlaza con Hebreos. Acuérdense que el santuario levita solamente era una sombra del santuario celestial. Entonces, el rito de purificación del santuario terrenal que se realizaba cada año en el Yom Kippur apuntaba hacia el futuro.
en cuanto Cristo realizaría esa misma función cuando estuviera ahora en el santuario celestial con su investidura de sumo sacerdote. ¿Okay? Para el pueblo de Israel, hoy en día, el significado de la expiación también lo equiparan con un juicio, ¿de acuerdo? Para ellos, la expiación es un juicio también. Por esa razón, todos los israelitas debían afligirse y debían recibir así la seguridad del perdón de sus pecados. Levítico 16, 29, 30 muestra la actitud que el pueblo de Israel tenía que presentar cuando el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo a realizar el evento de la purificación del santuario. Entonces, la profecía dada a Daniel apunta y se centra en el contexto de la purificación del santuario, que como dijimos, para los israelitas también se consideraba como un juicio, así que así lo vamos a tomar nosotros. Entonces, la purificación del santuario, según señalada en el libro de Daniel, debería empezar o es lo que nosotros conocemos como un juicio. En este caso, le queríamos ponerle la etiqueta del juicio investigador. Y esta profecía de Daniel no se refiere al rito levítico anual, sino que se refiere al tiempo del fin. Daniel 8:19 dice que esta profecía es del tiempo del fin. Entonces el inicio del juicio investigador marca también el inicio del tiempo del fin. De esa manera se van enlazando estas profecías con los eventos que suceden en el cielo, ¿ok? Se le dedicó a Daniel entonces el momento en que se purificaría el santuario celestial mediante un juicio basado en el sacrificio de Jesús. Ojo, ¿ok? En el cielo no quiere decir que exista pecado, sino que el mal que rodea a esta tierra empezaría a ser erradicado y cada uno de los nombres que las personas dieron para ser inscritos en el libro de la vida tendrían que ser juzgados y de esa manera el santuario dejaría de estar contaminado. ¿Ok? Esa es una forma simbólica de decir que nuestros pecados afectaron en tu momento dado la santidad del santuario y era necesario la purificación, así como se daba en el santuario terrenal de el santuario, el lugar santísimo. Aquí el sacerdote levita lo hacía una vez al año, pero Cristo lo hizo solamente una vez para siempre, la purificación del santuario. Entonces, a eso apunta esta profecía de las 2300 tardes y mañana. Ahora, hay que entender algo. Nosotros estamos estudiando en retrospectiva lo que Daniel había visto, pero en su momento Daniel no entendía la mayoría de las cosas que Dios le había revelado. Y vamos a ver por qué. Vamos al libro de Daniel, capítulo 8, versículo 26. Esta visión de los días con sus noches que se te ha dado a conocer es verdadera, pero no la hagas pública, pues para esto falta mucho tiempo. En esta versión de la nueva versión internacional se traduce de esa manera. Ahora, si vemos el contexto de Daniel capítulo 8, a partir de versículo 3, encontramos una serie de profecías que se van enlazando de manera progresiva, ¿ok? Empezamos con la visión de un carnero con dos cuernos. Aquí apuntaba ese carnero con dos cuernos, Daniel no lo entendió, pero más adelante el ángel se lo explica. Después avanza hacia la visión de un macho cabrío con un cuerno que se rompe en cuatro. Después un cuerno pequeño que quita el continuo y derriba el santuario. Y después dos santos que hablan sobre días y purificaciones. Todo esto era difícil para entender. Daniel 8:27 muestra esa angustia de Daniel por entender esta profecía. Pero Gabriel le explica a Daniel todos estos detalles en Daniel 8, del 15 al 20. Y aquí voy a poner una gráfica rápidamente. ¿Okay? El carnero, que es la primera visión que ve Daniel, representa el reino de los medos y los persas. El macho cabrío representa al reino de Grecia, que es el que sucede a Medo-Persia. ¿Ok? De Grecia, entonces surge un tercer reino que nosotros conocemos como Roma, pero de Roma, al destruirse el imperio romano, al desaparecer completamente el imperio romano por las mismas políticas que ellos tenían, surge dentro de ellos un cuerno pequeño, que obviamente es después de que termina el reino de Grecia. Y la parte final del libro de Daniel 8, encontramos una profecía de 2300 tardes y mañanas. Las primeras profecías fueron explicadas,
pero la profecía de las 2300 tardes y mañanas, no. Y eso es lo que angustió a Daniel. Esta última profecía, Daniel no la entendió. De hecho, si nosotros pudiéramos estudiar el hebreo antiguo, vamos a encontrar que la palabra Jason se refiere a toda la profecía. Pero cuando el ángel le revela a Daniel la visión de las 2300 tardes y mañana, no dice Jasón, dice Mará. Entonces, Mará y Jasón no es lo mismo. Jasón se refiere a todas las otras profecías que ya habían sido reveladas, pero el Mará de los 2300 tardes y mañanas no estaba explicado. Si nos quedamos con esa palabra, entonces quiero que vayamos a esta gráfica. Vamos a poner aquí solamente una nota aclaratoria. Quiero que vean aquí esta gráfica, el Mará de los 2300 años comienza durante el Imperio Medo-Persia y terminan hasta el tiempo del fin, ¿ok? Y aquí me regreso. Fíjense nada más, qué curioso. El Satanás mismo, yo creo que él, que ha sido el hombre, ha sido Satanás el que ha tratado de confundir a las personas respecto de la explicación de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, ¿ok? Si tú vas a una iglesia católica, por ejemplo, y tú quieres hablar con un cura, él te va a explicar esta profecía de esta manera. Él dice que el cuerno pequeño se refiere a Antíoco Epífanes IV. Era un rey seleucida que profanó el templo de Jerusalén. De esa manera contaminó el santuario y después él fue destituido. Surge de uno de los cuatro reinos en que se dividió Grecia. ¿Ok? Esa es la explicación que muchos católicos y otras iglesias dan a esta profecía. Sin embargo, si nosotros profundizamos en el estudio, nos daremos cuenta que el cuerno pequeño se extiende su poder hasta el tiempo del fin, según el versículo 19 de Daniel 8. Entonces, si el cuerno pequeño se extiende hasta el tiempo del fin, no podía significar que era Antíoco Epífanes, porque él murió en el año 164 antes de Cristo, muchísimo antes de que iniciara el tiempo del fin. Ahora, la palabra cuerno pequeño dice que surge de ellos en el versículo 9 de capítulo 8. Ellos en hebreos es masculino y solo puede concordar con cielo. Acuérdense que había dos visiones, ¿ok? De unos vientos y también de unos cuernos. Entonces, el sentido masculino de la palabra ellos no se identifica con cuernos, ¿de acuerdo? Sin tanto, ese cuerno pequeño surge de los cuatro vientos del cielo, justo la frase que le procede. Concretamente, surge del oeste de Palestina y Grecia. ¿Y saben qué es lo que se ubica al oeste de Palestina y Grecia? Pues precisamente Roma. Y como vimos entonces, ese cuerno pequeño surge de los vestigios que quedó del Imperio Romano. Y de ahí entonces se forma lo que nosotros conocemos como la Iglesia Católica Apostólica Romana, que tiene una función muy interesante también en esta profecía. La vamos a ir agregando poco a poco. Muy bien, entonces, pues esta nota aclaratoria regresamos a nuestro maná, a lo que nos interesa. Daniel 9:23 dice de la siguiente manera: presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. Aquí Gabriel se presenta de nuevo a Daniel para explicarle la visión. Y así rápidamente, qué interesante es que Gabriel sea el que vaya a explicarle la visión a Daniel. Y Gabriel se menciona solamente dos veces. Y ya saben quién representa a Gabriel. Búsquenla en la Biblia, les lo dejo de tarea. Pero qué interesante es que Gabriel va presto a enseñarle el maná. ¿Qué maná? El maná de las 2300 tardes y mañana, la visión de las 2300 tardes y mañana, la única parte de la profecía que había sido relatada en el capítulo 8 de Daniel y que Daniel no entendió. En el capítulo 9, Gabriel va presto a explicarle esta profecía y empieza relatándola por partes, ¿ok? No le dice completamente, sino que dice, a ver, te la voy a ir detallando. Qué increíble es nuestro Dios, que tiene esa capacidad de podernos discernir de manera sencilla y ordenada para que nosotros podamos entender. Dios nos está hablando con un amor, con un cariño, para que podamos entender esta profecía. Él dice, por ejemplo, cuando empieza esta explicación, Gabriel para Daniel, le dice, 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Dios. 70 semanas de las 2300 tardes y mañanas, de los 2300 años
que abarca esta profecía, 70 semanas, y si no queremos multiplicar que una semana tiene 7 días, son 490 días o años proféticos. De los 2300 años que dura esta profecía, 490 años tenían que ver exclusivamente con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios. El Señor está haciendo una distinción en esa profecía, ¿ok? La primera parte que te voy a explicar, no busques explicación en otro lado. Se centra exclusivamente en el pueblo de Dios, ¿ok? Durante los primeros 49 años, las primeras 7 semanas, se debía iniciar la reconstrucción de Jerusalén. Y esto ocurrió en el tiempo de Esdras y Nehemías y empieza a partir del año 457 cuando el rey Artajerjes manda el decreto para que se reconstruya Jerusalén. Ese es el inicio de estas 70 semanas, el año 457 antes de Cristo. Entonces, si nosotros le restamos los 49 años, llegamos a que nos faltan todavía 434 años que debían llegar hasta el momento en que se recibe al Mesías. Y después se le agrega una semana más para que se concluyeran las 70 semanas en donde se le quitaría la vida al Mesías. Lo voy a explicar de una manera más sencilla en esta gráfica. Vamos a verla, por favor. Los 2300 años es donde abarca toda esta profecía. Comienzan dentro del periodo Medo-Persia, según Daniel 8:20, y terminan en el tiempo de fin, según Daniel 8:19. Esta primera parte de la profecía abarca únicamente 70 semanas o 490 años. Y los primeros 7 años empiezan en el año 457 y terminan en el año 408. ¿Qué sucedió? Artajerjes concede autonomía política y judicial a Jerusalén, nombra a Esdras legislador y Nehemías comienza la reconstrucción de Jerusalén. Nehemías 2:5 y Esdras 7:12-26 encontramos esta explicación. Del año 408 le agregamos los 434 años que nos faltan para concluir las primeras 69 semanas y entonces ahí vimos que los judíos debían prepararse para la venida del Mesías príncipe y que fue ungido en su bautismo. ¿En qué día? ¿En qué año? En el año 27 después de Cristo. Esta es la primera parte de la profecía, desde el año 457 hasta el año 27, cuando es ungido Dios, a Jesucristo, desciende a las aguas bautismales, se levanta y ocurre esa unión de los tres de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso marca precisamente el inicio del ministerio de Jesús en esta tierra. Él empezó a buscar a sus apóstoles, empezó a buscar, a compartir las buenas nuevas de salvación. Pero fíjense nada más qué interesante. Las primeras 70 semanas no terminan ahí. Ahí terminan en el año 27 las primeras 69 semanas. Pero todavía falta una más. Y esa es la más interesante. Vamos a ver lo que dice Daniel, capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Durante 7 años, es decir, desde el año 27 hasta el año 34, a través de Jesús y de los apóstoles se dio la última oportunidad a Israel para adherirse al pacto divino. No olvidemos eso, ¿de acuerdo? Las primeras 70 semanas son para el pueblo de Israel. Cristo venía a predicar un evangelio eterno y le estaba dando la última oportunidad al pueblo de Israel para que tomara la función por la cual había sido apartado. Sin embargo, en el año 34 después de Cristo, los mismos israelitas matan a Esteban. Y con esto marcó el rechazo total del pueblo de Israel como nación, ¿ok? Y se desligaron del pacto. No quiere decir que los judíos estén perdidos completamente. Cada judío puede hoy aceptar a Jesús como su salvador personal y se va a salvar. Pero la nación judía, el pueblo de Israel como nación, ya no existiría más en el mapa espiritual de Dios, ¿ok? Justo a la mitad de este periodo, es decir, de los 3 años y medio, como dice Daniel 9:27, después de haber sido bautizado en el año 27, Jesús fue crucificado en el año 31 después de Cristo. Con su muerte, él ratificó el pacto y los sacrificios del templo dejaron de tener sentido. Marcos 15:38 que nos señala que el, la cortina que dividía el lugar santo en el santuario terrenal se rompe y ya no hay un gran terremoto y entonces ya lo que se ve afectado es el templo.
y era de manera simbólica que habían cesado los sacrificios porque el cordero ya había sido sacrificado. Regresamos a nuestra gráfica para que ustedes lo vean y al final les voy a poner una completa. En el año 27 nos quedamos, al morir Jesús, ratificó el pacto en su sangre, anulando el antiguo sistema de sacrificio. Pasan 3 años y medio, en el año 31 muere, ¿ok? Pero de ahí nos vamos al año 34, cuando el Sanedrín mandó apedrear a Esteban, y Israel rechazó como pueblo el pacto establecido por Jesús. Qué increíble es que en el año 34 solamente quedarían aproximadamente 36 años de misericordia con el pueblo de Israel, porque en el año 70 después de Cristo ellos son completamente arrasados por los romanos. Es muy importante entonces que nosotros regresemos a este gran mensaje. La hora de su juicio ha llegado, el juicio investigador ha iniciado. ¿Cuándo empezó eso? Regresemos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Gabriel, que explicó la mayor parte de la visión en Daniel 8, termina su explicación en Daniel 9. Pero Daniel 9 solo abarca los 490 años del periodo de los 2300 que eran para el pueblo de Israel. Pero todavía nos restan 1810 años. ¿Qué sucede en esos años y hasta dónde nos llevan? En este caso se tiene que relacionar con las profecías de Daniel 8 al principio y específicamente con el cuerno pequeño. Durante ese periodo, y no específicamente los 1810 años, sino que fue un poquito más, un poquito menos, el cuerno pequeño se engrandeció de tal manera que contaminó el santuario, como lo contamina con las falsas doctrinas que la Iglesia Católica fue instaurando en la mente y en los gobiernos y en los reinos de miles de personas, de millones de personas. De tal manera que Dios entregó a ese cuerno pequeño la facultad de ejercer su poder, incluso de perseguir a los creyentes, a los cristianos, hasta tratar de destruirlo. ¿Ok? Todas esas cosas que hizo el cuerno pequeño durante 1260 años, que le dio esa hegemonía, ¿de acuerdo? Era parte de la profecía y era para que el mundo conociera los alcances de la maldad y el odio que Satanás tiene contra Dios. Pero eso no tendría sentido si Dios no tuviera un tope, no tuviera un límite. Y ese límite culminó precisamente al final de las 2300 tardes y mañanas. Es decir, a partir del año de 1844. Del año 34 después de Cristo, cuando es apedreado Esteban, tú le sumas 1810 años que faltan para que cumpla todo el completo ciclo de las 2300 tardes y mañanas y te lleva a 1844. ¿Qué pasó en 1844? Increíblemente ocurre lo que Dios había previsto, la purificación del santuario. El santuario celestial ahora es intervenido por la presencia de Cristo mismo y Él está empezando a juzgar a cada uno, empezando por la casa de Dios, para que cada uno pueda ser justificado, pueda ser perdonado, borrado completamente sus pecados, sellados por Él y estar listos para cuando Él venga poder llevarlos a la patria celestial. Ese juicio empezó por los muertos, pero ¿sabes qué? Llegará un día antes de que Cristo venga en que ese juicio también se realizará a los que estemos vivos en esta tierra. Queremos creer que falta muy poco para que suceda eso. Y vamos a terminar esta parte de la gráfica para que podamos entender. Nos quedamos en el año 34, cuando es apedreado Esteban. Si le sumamos los 1810 años que nos quedan para culminar las 2300 tardes y mañanas, llegamos a 1844. El último periodo podría denominarse el tiempo de los gentiles. Al terminar los 2300 años comienza el juicio investigador. Todo el universo puede ver la justicia de Dios al redimirnos. Y aquí les dejo completamente la gráfica para que ustedes la vean. Que hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. 457, la orden de Altajerjes. 7 semanas, la primera parte, a 408, Jerusalén es reconstruida. De 408 le sumamos 434 años, llegamos al año 27, donde Jesús es ungido. A la mitad de la última semana de esta profecía, en el año 31, Jesús es crucificado y los restantes 3 años y medio nos llevan al año 34 después de Cristo, cuando Esteban es apedreado. Ahí culminan las primeras 70 semanas de este periodo. Si nosotros le sumamos 1800 de años al año 34, llegamos a 1844 y es la purificación de santuario. Increíblemente, la iglesia adventista del séptimo día surge precisamente de ese gran
evento que sucedió en 1844. Eso lo veremos en otra lección, pero quiero que te quedes con este mensaje de hijos e hijas de Dios del 14 de diciembre. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Los intereses implicados en ellas son trascendentales. Ahora se está efectuando el juicio en el santuario celestial. Todos los que quieran conservar sus nombres en el libro de la vida deberían ahora, en los pocos días que restan de su vida, afligir sus almas ante Dios con dolor por el pecado y con verdadero arrepentimiento. Debe realizarse un escudriñamiento profundo y fiel del corazón. ¿Qué actitud vas a tomar a partir de ahora que ya conoces la revelación de esta profecía? La invitación del linaje de Faiz en este mensaje final es que nosotros debemos de afligir nuestro corazón, debemos reconsiderar nuestra vida. Si mi nombre pasa ya en el juicio en estos momentos, ¿estás listo para recibir un veredicto favorable? ¿O tus actos, tu mente, tu corazón está con el mundo y está alejado de Dios? Entonces, si es así, ten por seguro que tu nombre no pasará el juicio. El Señor puede hacer cosas maravillosas para tu vida y está presto porque la puerta de la gracia todavía está abierta para recibirte. Pero ¿sabes qué? Tienes que empezar a asumir tu posición. Tienes que tomar las decisiones correctas. Es el momento de hacerlo. Podemos seguir escudriñando más las profecías, pero si tú no tienes amor, si tú no quieres entregarte a Cristo, de nada sirve este conocimiento. Entrégate a Cristo, pídele que Él pueda cambiar tu corazón, pide que Él pueda hacer de ti, de tu mente, de tu vida algo diferente, algo más cercano a lo que es su imagen divina. Y te aseguro que Él podrá hacer cosas maravillosas con tu vida. Que el Señor te bendiga y que tengas un muy feliz sábado.